Where are you gonna come? You're just smiling, but you have entered my song, and you said that you will never down. No han llegado, no, dale, no hay ningún problema, yo empiezo a grabar sin ellos. Ok. Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de su programa. Nos acompaña un hermoso día, una mañana bastante espectacular. No está haciendo como tanto frío como todas las mañanas. Esperemos que nuestro clima del día de hoy mejore. Estoy esperando a mis compañeros, no han llegado, no sabemos qué habrá sucedido, de pronto será el tráfico. Y les cuento que tenemos un tema bastante interesante, un tema que a mí me apasiona mucho y sé que a ustedes les va a gustar. Como cosa rara, vamos a hablar de la protección de nuestras raíces, vamos a mirar un poquito más allá de qué es nuestra cultura, de quiénes somos nosotros, para que podamos... Hola, ¿qué son estas horas? Qué pena, no, ya venía por acá un camino allí un poco congestionado, me encontré con Álvaro desayunando y me lo traje, allí viene. Míralo allá bien, hermoso él, divino, pero bueno, vamos a empezar sin él, no hay problema. Johan, ¿qué me contás? ¿Cómo Buenas noches. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches a todos nuestros televidentes. ¿Cómo han estado, compañeros? ¿Cómo amanecen? Yo muy bien, aquí esperándolos. Listo, muchas gracias por la espera, pues ya que veo que arrancaste, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a tocar un tema muy particular que nos toca a todos, y son los apellidos. Vamos a hablar del nombre de nuestras familias. Álvaro, ¿qué me contás? Yo de entrada les pido disculpas, aunque la razón por la cual llego tarde es porque estaba hablando con mi abuelita. Esta mañana, precisamente me estaba contando acerca de familiares, de su historia, y contándome algo acerca de las raíces, de unos personajes y de personas de mi familia que precisamente me permiten conocer mis antepasados, mis raíces, el porqué, o muchas cosas que uno se pregunta a diario. Bueno, me parece un tema muy importante porque entonces tenemos que conocer nuestro nombre. Todos tenemos un nombre, pero después de ese nombre tenemos un apellido. Ese apellido es el nombre de nuestras familias y estos tienen muchas historias por contarnos. Pues es como ese árbol que lleva 200 años en el parque de nuestro pueblo, que ha visto pasar tantas cosas que incluso han evolucionado en su forma de pronunciación y escritura, dependiendo de lo que ha pasado en la historia, en nuestro país, en nuestra cultura, por las conquistas y todo esto. Johan, ¿qué nos cuentas de este tema? Bueno, les cuento que los apellidos, tal como tú dices, son los nombres de nuestras familias. Podemos encontrar que en las regiones se han dado distintos tipos de apellidos de distinta procedencia. Yo pienso que para entrar ya en materia podemos indagar con nuestros compañeros, con personas del sector, preguntemos qué saben de sus apellidos y vemos cuáles son los apellidos que más encontramos, ¿les parece? Sí, a mí me parece muy bien. Vamos y preguntamos a ver qué nos encontramos. Pues bien, señorita Tobón y señor Ramírez, creo que vamos a la calle a preguntarle a la gente, vamos. Eso me parece muy bien, vamos. Mi apellido es Garcés. Mi apellido es Álvarez y viene de los visigodos. Mi apellido es Aristizábal, sé que es procedente de España, ingresaron por la parte del suroeste de Antioquia. Bueno, mi apellido es Tobón, sé exactamente que pues proviene de Francia, más o menos tengo el dato que es Saint-Tobin, el origen de Tobón. Luego pasó a ser portugués como Tobain, más cortico, o Tobín. Y ya a partir de ahí pasó a ser Tobón pues en América o probablemente pues a nivel general. Mi apellido es Meneses. Mi apellido es Becerra, lo que tengo entendido es que sinónimo viene de España y tiene que ver con el ganado. Ay, muchachos, estamos bajando. Ahí está. Mira, perfecto. Hola, bienvenidos de nuevo, espero que les haya gustado este pequeño Vox Pop que hicimos, donde podemos ver distintos apellidos que hemos encontrado cositas un poco raras, pero es bastante interesante mirar que no es solo un apellido el que nos definen, sino que tenemos varios apellidos. Álvaro, contame. Te cuento que precisamente el tema es tan apasionante que nos cogieron inclusive el detrás de cámaras, estábamos con el computador investigando más y entre más consulta uno, más se encuentra cosas. Sí, contame vos qué encontraste por ahí un poquito que te vi como en la tablet. Claro, tenés razón. Pues en base a los apellidos que nos dijeron, en base a las personas que encontramos, indagamos un poco y encontramos que en Antioquia, basados incluso en el directorio telefónico, hay apellidos muy frecuentes, apellidos que se dan muy a menudo. Y lo particular de estos apellidos es que el ascendiente paisa se encuentra mucho el apellido hispánico, o sea, el apellido español. El español es característico. Es algo tan sencillo, Johan, me puedes de pronto decir si exactamente es español, pero por ejemplo ahorita estaba mirando esta fuente, esta bonita fuente, y fue inevitable pensar, o esta nota autista, pensar que existe la familia Fuentes.
Exacto, es que hay distintos tipos de apellidos. Podemos encontrar que los apellidos o nombres familiares se dividen en patronímicos, toponímicos, descriptivos. Entonces hay distintos tipos. Por ejemplo, en el caso del apellido Fuentes, es un apellido que tiene que ver con descripciones. Podría hacer referencia a un lugar, a un determinado oficio, a una familia que desempeñaba una labor cerca a una fuente de agua o lo que se llamaban antiguamente las tomas de agua. Incluso aquí tenemos un sector que se llama La Toma, porque antiguamente surtía de agua a diversas comunidades. Encontramos, por ejemplo, con los apellidos la parte que son los apellidos toponímicos, es decir, apellidos que vienen de lugares. Por ejemplo, el apellido Valencia, el apellido Navarro. Sí. Tenemos apellidos descriptivos como el apellido Rubio, el apellido Moreno, el apellido Largo o Rojo. También encontramos apellidos que tienen que ver de oficios, lo que es el apellido Herrera, lo que es el apellido... encontramos también el apellido Botero, el apellido Zapata. Pero yo creo que para entrar a ahondar más en el tema podemos contar con la opinión o las palabras de un especialista. Vamos a visitar a alguien que nos puede dar una información muy valiosa y muy acertada del tema. Vamos a entrevistarnos con Óscar Cuartas del Real, docente de la Universidad de Antioquia. A ver qué nos cuenta, ¿les parece? Sí, él es docente de Historia Antigua, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces vamos, ¿qué les parece? Vamos de una con la nota, es un personaje muy interesante y veámoslo. Listo. Bueno, en primer lugar, los apellidos están asociados a los oficios paternos, generalmente, en las tradiciones sociales de tipo hierárquico, están asociados o determinados por el oficio de los ancestros. Por ejemplo, como acá en Antioquia tenemos el apellido Correa, quiere decir que sus ancestros eran destiladores de cuero o tratadores de cuero curtido. Si usted es de apellido Mesa, quiere decir que sus padres o sus ancestros, el oficio por el cual destacaron era carpinteros. Si su apellido era Pérez, Perales, quiere decir que sus ancestros se dedicaban a la agricultura, especialmente el cultivo de la pera, etcétera, etcétera. Los apellidos están asociados en tres categorías: los aristocráticos, que tienen que ver con el oficio de la guerra o el servicio de las armas con la nobleza, servicio al rey o el servicio a los condes. Entonces ahí lleva el apellido que tiene que ver con animales de carácter tribal: lobo, apellido guerrero, apellido armada. El apellido, por ejemplo, Cuartas, que viene de cuarteles, que es el caso mío, que no es aristocrático, es más bien de clase media, mercenarios. Los apellidos tienen categorías según el estatus de quien lo porta y heráldica. Aquí viene ya la segunda fase, de dónde viene la heráldica asociada a los apellidos. La heráldica, posiblemente, dicen algunas fuentes, esto es solamente algo a nivel teórico, posiblemente sea una tradición escita. Los escitas son del territorio en lo que hoy corresponde cerca a la región que llamaríamos Anatolia, Mar Caspio, lo que hoy en día es Irán, Irak. Bueno, ellos se desplazaron por estas zonas y llevaron la tradición, llevar escudos de armas y el nombre o el apellido de alguien asociado a animales tribales o animales distintivos de clan, como son el lobo, el águila, el oso, el perro de batalla o el canus. También están el pez, la serpiente, pero generalmente están asociados al águila. Ya los apellidos en Antioquia vienen en su gran mayoría de ascendencia europea, precisamente ibérica, y hay que clasificarlos también, los apellidos que llegan de origen noble aristocrático, los apellidos de oficios, lo que llamaríamos un estrato medio, y los apellidos que son heredados de judíos conversos, árabes conversos, que fueron obligados ya hacia el final de la Alta Edad Media a abdicar de sus herejías para ser vinculados en el bautismo cristiano. Por ejemplo, en Antioquia tenemos entre los apellidos conversos, sean de moros o de judíos, los apellidos que están asociados a la esfera de lo religioso católico, sean milagros. Tenemos, por ejemplo,
Los apellidos de la Cruz, Santos, Santofimio, Santa María, son apellidos en los cuales se refugiaron, como decíamos ahora, los herejes y los conversos. Esos son como el orden más bajo de los apellidos de Antioquia. Después siguen los de la clase media, o sea, los apellidos asociados a oficios o a la mercenaria, también a lo castrense. Y sigue un nivel superior, que son los oficios a los señores feudales, a los amos de la guerra. Casi todos estos apellidos vienen delineados por la ascendencia goda de España, es decir, por los germanos que desde el siglo II hasta el siglo IV tuvieron como capital Toletum, es decir, la capital del reino godo en España, que fue Toledo. Fue la primera capital que tuvieron los germanos en Europa, más o menos en el periodo de finalización del Imperio Romano. Bueno, de ahí derivan la mayoría de los apellidos antioqueños. Bueno, de los apellidos en Antioquia, como decíamos, de origen godo, encontramos por ejemplo el apellido Vázquez, Rodríguez, estos apellidos que terminan en EZ, o otros apellidos que encontramos en Antioquia, casi todos son del reino de Castilla, también reino de ocupación goda. También vamos a encontrar en Antioquia apellidos de origen vasco, aunque en Antioquia no hay un delineamiento concreto de herencia vasca, y hay varios mitos sobre la conformación étnica de Antioquia. El hecho de decir que los antioqueños son de origen judío, eso es falso, no alcanza ni el 1% de la sangre antioqueña a ser de origen semítico, tampoco hay un fuerte aporte vasco, casi toda la sangre antioqueña es de origen goda o del sur de la península ibérica, es decir, del reino de Andalucía, la tierra de los vándalos. De ahí derivan los apellidos, sean del reino de Castilla o sean del reino de Andalucía. Ahora, nosotros acá encontramos apellidos vascos como Echavarría, Xaramillo, Saldarriaga, pero el hecho de que haya abundancia de apellidos vascos no quiere decir que la gente de acá sea de origen vasca. Entre apellidos godos podemos encontrar, como decía ahora, Rodríguez, o sea, Roterhar, una traducción del germano al castellano. También podremos encontrar apellidos frecuentes acá, el Tobón, Posada, Botero. Todos estos apellidos son de oficios o de nobleza del reino de Castilla, que fueron los más comunes con los que penetraron la ancestría acá en las montañas de Antioquia. ¿Vos sabés dónde se quedó Johan? Pues yo no sé, Johan yo lo vi como por detrás de la fuente, no sé, este muchacho será que se ahogó o qué fue lo que pasó. Ah, mira, ahí viene Johan. Johan. Vale, pues que ya estamos grabando. No sé por qué hace rato no estaba por aquí. No, ya. Bueno, listo, entonces parece, pues ahí no me hagan ver tan chiquita. Listo, entonces comenzamos. Listo. Ya. Bueno, ya vimos entonces el Vox Pop, vimos qué apellidos tenemos aquí alrededor, tenemos apellidos bastante coloquiales. Cuando le preguntábamos a la gente qué sabía sobre sus apellidos, hubo varias personas que nos supieron mencionar algo, pero la mayoría decía, no, es un apellido muy paisa. Bueno, pues ya tenemos entendido que son paisas en su forma, pero sabemos que tienen un origen sobre todo europeo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito más de la parte de lo heráldico. Te confieso que inclusive en esa parte que estabas mencionando, pues existe un cierto desconocimiento. Es más, hasta yo desconocía cierto origen de mi apellido y es bien interesante cómo se convierte en ese escudo, en esa herramienta, en ese distintivo que precisamente se le considera o se le llama heráldica del estudio precisamente o la aplicación de esos escudos. Cuéntanos, Johan, mucho más acerca del tema. Bueno, como decía Aleja, pudimos encontrar que hay una segmentación entre los apellidos antioqueños. Vimos que gran cantidad son de origen español. Encontramos españoles, pues la parte hispánica, y encontramos también la segmentación lingüística de los vascos. Sí. Encontramos apellidos que pues ya bien conocidos por nosotros. Los vascos es una lista bastante extensa. Encontramos los Ochoa, los Echeverri, los Zavala. Pero entonces ya pasando de lo que son los apellidos a su representación gráfica como tal, es lo que denominamos la heráldica. La heráldica consiste en el estudio de la estructura o representación por imágenes de un apellido.
Eso se origina en la antigüedad por parte de los heraldos, cuando los caballeros salían a las justas con el símbolo de su familia pintado en sus escudos. Ya por eso cada apellido tiene un escudo. Los invitamos a que por internet indaguemos, busquemos sobre esta parte. Aleja también había hablado de otro estudio, que era lo de las genealogías. Tenemos el apellido como tal, sabemos ya que el apellido está representado por un escudo en todas las familias y también entendemos que ese estudio se denomina genealogías. Contanos un poquito al respecto. Bueno, pues entonces nosotros sabemos que, queremos saber más de nuestros apellidos. Primero hay que investigar en lo que tenemos cerca, lo que son nuestros padres, nuestros abuelos, los hermanos de nuestros abuelos, indagar un poquito más allá. Cuando lleguemos al tope, donde sepamos que, por ejemplo, ya sabemos hasta dónde van los abuelos de mis abuelos o sus abuelos, ahí lo que podemos hacer es por medio de sus apellidos y nombres ir a buscarlos en la registraduría, con los registros civiles, buscar las partidas de bautizo, y así uno empieza a ir un poquito más allá hasta donde más pueda llegar. Aparte de eso, tenemos la oportunidad de que en estos momentos la internet es un medio masivo de información. Podemos encontrar, sencillamente es buscar con el apellido, poner historia del Tobón, por ejemplo, que es mi caso, y ahí podemos encontrar páginas, incluso hay blogs dedicados a cada apellido. Así ellos nos cuentan más allá de la historia, se van mucho más atrás y podemos indagar un poquito de dónde venimos y dónde están nuestras raíces. Johan y tú acaban de tocar un tema supremamente importante y es la capacidad de generar imaginarios con base en qué, en la representación gráfica de lo que son las familias, en encontrar precisamente un árbol genealógico que determina precisamente la manera como están ubicados los personajes, las familias como tal, y en este caso los heraldos o ese escudo que finalmente es algo así parecido a una marca y que eso ayuda a fortalecer la idea de identidad, a reconocer en una serie de grafismos como de una manera pictórica o una manera gráfica como tal se identifica esa familia o ese grupo de personas. Bueno, según entiendo también en la parte de lo heráldico, no a todas las familias se les daba escudo, tendría que ser, las personas tenían que ser merecedoras de este escudo y también de los mismos apellidos. Sí, en ese caso, mira, para que un apellido se cree, tiene que ser un título otorgado, es decir, que la familia o un portador de la familia haya iniciado eso, haya hecho un acto representativo que lo haya hecho merecedor a ese apellido. Bueno, entonces ya como para centrarnos en Antioquia y para invitarlos a que indaguen por sus raíces, podemos encontrar lo siguiente. Gracias a la herramienta que decía Aleja, el internet, podemos encontrar lo que son la parte gráfica, los escudos y una reseña global de lo que es un apellido, su significado, de dónde procede. Ya luego los invitamos a que visiten la biblioteca más cercana. Allí encontrarán ese apellido, cómo llegó a la región. Bueno, ya creo que les dejamos la duda, esperamos que busquen sobre sus apellidos, busquen un poquito más de sus raíces y recuerden que cuando conocemos nuestra historia, amamos más lo nuestro y lo protegemos y podemos progresar más. Bueno, me encanta que nos hayan acompañado, creo que les gustó el programa, espero hayan quedado bien informados. Bueno, hasta una próxima ocasión, un buen día. En la próxima se despiden Johan Ramírez, Alejandra Tobón y Álvaro Medina. Where are you gonna come? You're just smiling, but you have answered my song and you said that you